Cristo. Amén. Ok, entonces, en este 3 versículos, el énfasis está en nuestra unión con Cristo. Si lo estuviste leyendo en la semana, te diste cuenta que la frase de en Cristo o de Cristo aparece en todos los versículos, incluso 2 veces, ¿sí? Si ustedes están en Cristo, entonces son de Cristo. Si aparece en Cristo, de Cristo, en Cristo. El énfasis de Pablo en estos 3 versículos es nuestra unión con Cristo. Sí, y podemos decir que estos últimos 3 versículos son el corazón de todo el argumento de Pablo, ¿sí? De los capítulos 3 y 4 que todavía no vemos. Si te acuerdas del argumento del capítulo 3, empieza con la pregunta retórica que hemos repetido. ¿Recibiste el Espíritu por fe o por obras? ¿Sí? Y entonces aquí al final del capítulo 3 termina ese argumento con esto que vamos a ver, ¿sí? Hasta ahorita van 5 cosas que hemos aprendido y que me gustaría como puntualizar. 1, Dios ha hecho un pacto inviolable e inalterable directamente con Abraham, ¿sí? Ojo, porque nadie puede hacer este pacto inválido, nadie puede traspasarlo. ¿Por qué? Porque depende de Dios. ¿Te acuerdas que veíamos en Génesis que Dios es el que pasa por las mitades de los animales? Esto significando que Dios está diciendo, sea yo cortado como esos animales si no cumplo, ¿sí? ¿Va a ser Dios cortado como animal? No, nunca, ¿sí? Y es inalterable, nada de lo que después vemos le añade o cambia este primer pacto. El pacto era, vas a ser bendecido y en tu simiente bendecidas todas las familias. Ya, no hay nada más, ¿sí? Y este pacto vimos que últimamente se cumple en Cristo, donde Pablo dice simiente, no simientes, ¿sí? Y esta simiente es Cristo, ¿sí? 2, vimos que esta promesa que Dios le hace a Abraham, este pacto, ¿sí? Ahí como para una idea que es importante, Pablo habla de promesa, pacto, y lo que hay que entender es que la promesa está dentro del pacto. Me explico, no es una palabra intercambiable, no significan lo mismo, pero sí en lo que Pablo está explicando, la promesa está dentro del pacto. El pacto es, yo lo voy a hacer, depende de mí. La promesa es, en tu simiente serán benditas todas las naciones, ¿sí? Entonces, esta promesa abarca a judíos y gentiles por igual, ¿sí? Porque Dios prometió que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de Él, ¿sí? Vimos hace algunas sesiones que el Evangelio es el plan A de Dios, el Evangelio que tú y yo conocemos, el Evangelio de Cristo viniendo a morir por nosotros. No había un plan A que no funcionó porque Israel era muy cabezón y entonces tuvieron que ir al plan B, ¿sí? Siempre fue el plan A, la justificación solo a través de la fe, por medio de la muerte de Cristo. No había otro plan, ¿sí? 3, el pacto que Dios hace con Moisés fue indirecto y fue temporal. ¿Te acuerdas que veíamos que era Dios, ángeles, Moisés, pueblo? O sea, había toda una cadenita de cómo se entregó este pacto, ¿sí? A contraste del pacto de Dios, Abraham, ¿sí? Y solo era temporal. Pablo dice en la porción anterior que la ley era hasta que viniera Cristo. Ahí termina, ¿sí? 4. El objetivo de la ley era Ajá. Textualmente en Gálatas y en Romanos el objetivo de la ley es aumentar la transgresión, ¿sí? Es decir, cuando entra la ley, todo el pecado se convierte en transgresión, ¿sí? Porque ya sabes lo que tienes que hacer y cuando la rompes estás transgrediendo, ¿sí? Entonces, efectivamente, al hacer esto, como decíamos todos, lo que hace es te muestra que eres incapaz y te empuja a Cristo, ¿sí? No tienes ninguna opción, o sea, aquí está tu falla día tras día, momento tras momento, ¿sí? Y 5, la ley y el pacto de gracia no son opuestos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que si fueran opuestos, entonces tendríamos 2 dioses diferentes? Un Dios en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo, ¿sí? Dios no puede producir de Él mismo 2 cosas que sean contrarias entre ellas, ¿sí? Entonces, estos 2 pactos no son opuestos, sino que trabajan juntos. La ley te orilla al único pacto que funciona. ¿Cuál? Justificación por fe, ¿sí? Entonces, en este pasaje, en estos versículos, vamos a estar viendo nuestra identidad. Realmente la idea del pasaje es nuestra identidad respecto a 3 cosas. Primero, nuestra identidad respecto a Dios. Segundo, nuestra identidad respecto a la comunidad. Y tercero, nuestra identidad respecto a la historia. La historia, toda la historia, ¿sí? Respecto a Dios,
respecto a la comunidad y respecto a la historia, ¿sí? Entonces, acompáñame ahí a Gálatas 3. Voy a leer desde el 25. Leemos 25 y 26. Dice: pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Recuerda que el guía era la ley y hablábamos de que este era un guía duro, así que en el contexto eran personas que traían varas para golpear a los niños cuando se portaban mal. Entonces dice: ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, primero, nuestra identidad respecto a Dios, ¿sí? Aquellos que han mirado a Cristo y que a través de la fe han sido librados del encarcelamiento de la ley. ¿Te acuerdas que en la sesión pasada decíamos que la ley ha sometido todo a encarcelamiento? Todo está bajo encarcelamiento. Y aquellos que han mirado a Cristo y a través de la fe han sido libertados de esta prisión, ahora han sido hechos hijos de Dios, que es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿sí? Poner nuestra fe en Cristo no nada más significa que la fe está ahí sobre Cristo, por así decirlo, que es como generalmente lo entendemos, sino que nuestra fe radica realmente de Él, o sea, nace de Él, está en Él es todo, ¿sí? La palabrita en realidad tiene un significado bastante extenso, pero básicamente apunta aquí en Pablo a nuestra unión con Cristo. Cuando decimos que nuestra fe está en Cristo, estamos haciendo una referencia de que nosotros estamos siendo unidos a Él y que esa unión de nosotros a Él es la base de nuestra relación con Dios, ¿sí? Quiere decir que somos totalmente dependientes de Cristo, y esto lo puedes ver muy claro en Juan, cuando Cristo dice: si permaneces en mí, ¿sí? Llevas mucho fruto, si permaneces en mí, o sea, y luego dice: el que no lleva fruto lo quitaré de mí. Entonces hay una cuestión de permanencia, ¿sí? De estar unido a Cristo como la base para relacionarnos con Dios, ¿sí? No es nada más, y creo que esto sí es muy importante entenderlo, creer en Cristo. Es decir, alguien te puede enseñar y explicar de manera entendible lo que Cristo ha hecho, y tú puedes llegar a lógicamente razonar que suena bien, o sea, tiene sentido todo lo que se está diciendo, y puedes creer en el sentido de me parece que es cierto, ¿sí? Y entonces creo que Cristo hizo todo lo que dicen que hizo, ¿sí? Y que Dios creó el mundo y creó todo este set de cosas que aparentemente significan poner nuestra fe en Cristo. Pero creer que Cristo hizo todo lo que hizo y que Dios es el creador del mundo y que somos juzgables por nuestro pecado no es lo mismo a estar unidos a Cristo, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahorita es qué implica esta unión a Cristo, ¿sí? Pero antes de eso me gustaría hablar de esta parte de hijos de Dios. Si te diste cuenta cuando estuviste leyendo esto, esta es la primera vez que Pablo en Gálatas utiliza este término. Ustedes son hijos de Dios. Atrás había dicho que éramos hijos de Abraham, ¿sí? Básicamente son lo mismo, pero aquí ya le da el término, ahora sí que explícito, ¿no? Hijos de Dios. Y me gustaría que me acompañaras a Juan 1, versículos 12 y 13, porque creo que esto es importante. ¿Cómo nos volvemos hijos de Dios? Ok, cuando nos unimos a Cristo, ya somos llamados hijos de Dios, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sucede esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos lleva hasta ese punto? Y en Juan 1, versículos 12 y 13, que de hecho este es un tema predominante en Juan. Dice: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Otra vez, lo reciben y entonces pueden ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Pero checa lo que dice Juan en el versículo 13. Dice: no que nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, el hecho de venir a ser hijos de Dios no es por la familia en la que nacemos, o sea, no es hereditario, que es cuando dicen no por la sangre, ¿sí? No es por una experiencia emocional, no es que cuando viniste y lloraste la primera vez, lloraste un chorro y sentiste bien bonito y ya. Porque eso es lo que Juan dice ahí, ni de la voluntad de la carne, es decir, lo que en tu carne pudiste haber sentido no es la indicación ya, sin dudas, de que has nacido de nuevo. Puedes llorar mucho y luego puede no pasar nada, ¿sí?
Y luego dice, ni de la voluntad del hombre. Es decir, no porque nosotros hayamos decidido. Termina diciendo Juan, sino de Dios. ¿Sí? Ha nacido de nuevo porque así Dios ha querido. ¿Sí? En las palabras de Santiago, dice, en el ejercicio de su voluntad, hablando de Dios, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo somos hechos hijos de Dios? Cuando Dios hace la obra en nosotros, ¿sí? Y en Santiago está claro, y es, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es lo que nos hace nacer de nuevo? La palabra de verdad, ¿sí? La palabra bien predicada, expuesta. Eso Dios lo usa y nos hace nacer de nuevo. Pero en realidad no es que tú y yo hayamos decidido, ¿sí? No es que tú hayamos aceptado a Cristo, ¿sí? Dios hace una obra de principio a fin, ¿sí? Y este es el corazón de la vida cristiana. El hecho de que ya somos hijos. Cuando tú y yo venimos a Cristo y Dios nos hace nacer, ¿sí? Somos hechos hijos. No es algo a lo que estemos mirando, a ver si después de como vivo, Dios decide ya cuando me muera adoptarme como hijo. Sino que en el momento que vengo a Cristo, soy hecho un hijo, ¿sí? Y entonces, el hecho de ser llamados hijos de Dios implica un cambio en nuestra relación con Él. Un cambio en todo sentido, de haber sido, como dice Efesios, hijos de ira, o sea, de personas que merecían la ira de Dios en todo su furor. A ser hechos hijos de Dios implica que la relación es totalmente diferente, opuesta, ¿sí? Ahora, como hijos, ya tenemos a alguien a quien llamar Padre que se preocupa por nosotros, ¿sí? No sé si recuerdas en los evangelios, Jesús les dice, ustedes no son hijos de Dios. Los judíos creían que porque habían nacido dentro del pueblo judío, por sangre, eran hijos de Dios. Y Jesús dice, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, ahora tú y yo, siendo hijos de Dios por fe, tenemos a alguien a quien llamar Padre. Tenemos a alguien que nos cuida, porque dice también Jesús que Él sabe de qué tenemos necesidad, ¿sí? ¿Él quién? El Padre, ¿sí? Tenemos a alguien que no nos deja desbalagarnos ahí, volvernos locos. Hebreos dice que Él disciplina a sus hijos. Sí, textualmente dice que Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Sí, entonces quiere decir que como hijos, así como tú y yo no dejaríamos que nuestro hijo de repente se vuelva loco y se vaya sin hacer algo, Dios hace lo mismo. ¿Sí? Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Es decir, no nos deja ahí volvernos locos y desbalagarnos. Sí. Justificación, unión con Cristo, Espíritu Santo y filiación, es decir, el ser hechos hijos, se obtienen solo a través de la fe en Cristo. No hay otra forma, ¿sí? Solo a través de la fe podemos obtener esto. Sinclair Ferguson, que es un pastor, dice, la noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e hijas, es la causa principal de la vida cristiana. Nuestra filiación a Dios es la cúspide de la creación y la meta de la redención. Entonces, tres ideas principales. Causa principal de la vida cristiana. El hecho de que yo ya soy un hijo es lo que me motiva a actuar acorde a la familia a la que ahora pertenezco. ¿Sí? No el miedo a que mi papá me vaya a decir, ¿sabes qué? Siempre no costeaste como hijo, ya vete. No, sino que ya me adoptó, ya me aceptó sabiendo que soy un pecador de lo peor. Él ya dijo, eres hijo, ahora eres uno de mis hijos. Y esa es la causa de la vida cristiana. Es decir, esa verdad que debería asombrarnos todos los días de decir, órale, yo soy un hijo de Dios. O sea, yo que si me veo en el espejo y empiezo a examinarme, no me lo merezco. O sea, no tengo ninguna forma de ganarme esto. Es lo que me motiva a comportarme como hijo de Dios. ¿Sí? También es la cúspide de la creación. Es decir, dentro de la creación no hay nada más alto, más lleno de honor o de más dignidad que el ser llamado hijo de Dios. El segundo, es la cúspide de la creación. Y además es la meta de la redención. Cuando Cristo viene y nos redime, ¿sí? Su meta es convertirnos en hijos de Dios, ¿sí? En hacernos coherederos junto con Él, ¿sí? En que participemos de lo que Él ha obtenido, ¿sí? Ahora, versículo 27, ahí en Gálatas. Dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ojo aquí,
Pablo no está poniendo el bautismo ahora como una condicionante para salvación. Sí, dice, porque todos los que fueron bautizados, han sido bautizados. No quiere decir como, si no has sido bautizado entonces no. Porque eso querría decir que todo Gálatas hasta ahora ha servido solo para cambiar de circuncisión a bautismo. Es decir, no tienes que circuncidarte, pero sí tienes que bautizarte. Sí. Y sería otra vez chocar con la idea de toda la carta, que la idea es, solo necesitas creer. O sea, no hay nada más que tú tengas que hacer para ser salvo. Sí, nada. Entonces, cuando Pablo aquí menciona el bautismo, no está haciendo una referencia a que el bautismo en sí mismo salve. ¿Sí? Más bien está haciendo referencia a que el bautismo, en ese tiempo y ahorita para nosotros también, debería de ser la manifestación exterior, ¿sí?, de una verdad interior. Es decir, soy hecho hijo, me comporto como un hijo y eventualmente llego al bautismo, ¿sí? Y en el bautismo la iglesia completa reconoce que soy un hijo, ¿sí? No porque me bauticé, es decir, no están ahí todos viendo y luego ya cuando te bautizas, hermano, no. Ya eres, te estás comportando como tal, ¿sí? Y como te estás comportando, realizamos este sacramento del bautismo, reconociendo todos como iglesia que eres un hijo. ¿Por qué? Porque tu vida muestra que eres un hijo, ¿sí? No agarrarías a una persona que no conoce nada del evangelio, que no tiene ni idea de quién es Dios, quién es Cristo, que no sabe nada y que vive su vida de manera totalmente opuesta al evangelio, y lo agarras y lo bautizas para que cuando salga del agua ya es cristiano. No funciona así, ¿verdad que no? Si no, los misioneros pues nomás que carguen una alberca y anden sumergiendo a todos. No funciona así. Sí, el bautismo es nada más el reconocimiento de la iglesia, de decir, esta persona es un hijo de Dios, y de esa persona de decir públicamente, estoy comprometiéndome a esto que implica el ser hijo de Dios, ¿sí? Ahora, aquí en el versículo 27 está esta idea que se me hizo muy interesante y que en realidad es donde creo que vamos a pasar un poquito más de tiempo, y es la idea de se han revestido. Los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido, ¿sí? Esta idea de revestirse está en todas las cartas de Pablo, pero también está en el Antiguo Testamento. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Esto es Isaías 61, ¿sí?, mucho antes de que Cristo llegara. Y sin embargo, aquí dice, me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. ¿Quién es esta ropa de salvación para nosotros? Cristo es la ropa de salvación, Cristo es el manto de justicia. Sí, la idea de revestirse está por toda la Biblia, ¿sí? De hecho, podemos decir que Dios ha estado proveyendo ropa para el hombre desde el principio. Si te acuerdas en Génesis, cuando los hombres pecan, ellos muy ingeniosamente van y se cosen hojas de higuera, ¿sí? ¿Esa sombra de qué es? De nuestras obras, de intentar por nuestras propias fuerzas, por lo que nosotros somos, por lo que nosotros tenemos, cubrirnos, tratar de ser aceptos ante Dios con nuestras propias fuerzas. Luego viene Dios, después de todo lo que conocemos ahí, finalmente Dios mata un animal, ¿sí?, que es el primer sacrificio que vemos de un animal, para poder cubrirlos, ¿sí? Dios les provee ropa, pero esa ropa implica la muerte de un ser creado, ¿sí? Eso es una sombra de Cristo. Al final Cristo tiene que venir a ser un hombre, ¿sí?, una creación, para poder morir y que entonces nosotros podamos ser revestidos, ¿sí? Entonces, revestirnos de Cristo significa que participamos de justicia, que participamos del cumplimiento de la ley entera, de su cumplimiento, porque Él la cumplió por completo, pero también significa que participamos de su muerte, ¿sí? Es decir, el Evangelio te invita a morir. Y también significa que participamos de su resurrección, ¿sí? Así como Cristo muere y resucita, tú y yo morimos y luego resucitamos a una nueva creación, ¿sí? Entonces, todo esto que tú y yo vemos en Cristo, vida, muerte, resurrección, es simbolizado en el bautismo, ¿sí? Tú y yo entramos a las aguas, somos sumergidos como si fuéramos sepultados y luego salimos. Es un simbolismo, hay una sombra marcada ahí, ¿sí? También es un medio de gracia, pero eso es otro tema.
Entonces, el concepto de revestirnos de Cristo implica por lo menos 4 cosas que deberían de marcar nuestro corazón y mantenernos otra vez en asombro, ¿sí? El concepto de revestirnos de Cristo implica por lo menos 4 cosas. Marco mucho o uso mucho la palabra asombro porque creo que como humanos somos muy fáciles de acostumbrarnos, ¿sí? Muy rápido nos acostumbramos a las cosas que pueden ser en primera instancia asombrosas, ¿sí? Hace tiempo llegó la panadería del Globo aquí a Torreón. Yo nunca había probado el Globo, ¿verdad? Y entonces fuimos al Globo la primera vez, compramos unas chilindrinas que son como unas conchas. Ya salimos, Francis la estaba comiendo. No, Francis, no, se deshace en tu boca, ven y la mastico. Y luego fuimos la segunda vez, Francis compró una chilindrina, la muerde y no está bueno. No sabe como la vez pasada, no. Y luego fuimos otra vez y Francis se fue con el panadero. Oiga, es que la primera vez que vine, que fíjese que está bien buena, que no sé qué. Y no, el panadero, no, ahorita te voy a hacer una, no, que apenas tengo, no, van a salir, vas a ver cómo sale la chilindrina así, recién abriendo el horno, sale la chilindrina. Y luego Francis, no, gracias, que sí, que la muerde en el camioneta. No, ya no sabe igual, ya no sabe, no las hacen iguales, ya algo pasó. No, ya no me gusta. Nunca volvimos a ir al Globo, o sea, nunca. Entonces, sí puede que haya un declive en la calidad, es cierto, por eso cerraron, sí. Pero también es cierto que somos, como personas, fácilmente perdemos el asombro. Lo que de primera instancia es así como, ¡oh! Y lo pruebas por segunda vez. Cuando fui por primera vez a la 4DX, que mi papá me invitó, lloré. Estás sentado en la silla, estamos viendo Star Wars, entonces la silla se mueve y balazos y te pegan en la espalda y agua. Yo estaba emocionadísimo, lloré, dije, no puede ser lo máximo. Ya fui la segunda vez, está muy padre, ya no lloré, o sea, ya había ido la primera vez, ya perdí el asombro, ¿sí? Sí, lloré, es que me gusta mucho el cine, entonces cuando entré y me senté y el cine acá empezó así a moverse y así, olía quemado y yo dije, no, wow. Así es. El internet. Entonces, rápido perdemos el asombro. Sí, son ejemplos burdos, pero al final, si en esas cosas así muy sencillas perdemos el asombro, también refleja que en estas cosas más profundas solemos perder el asombro muy rápido. Sí, y el evangelio es algo que debería mantenernos en asombro todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando tú y yo perdemos el asombro por el evangelio, caemos en el mismo error de los israelitas. ¿Te acuerdas que en Malaquías veíamos que el error fundamental de los israelitas, lo que los tenía otra vez haciendo, lo que ya habían hecho miles de años antes y que habían sido juzgados por ello, era que habían perdido la dimensión entre su pecado y la santidad de Dios? Es decir, ya no se asombraban porque Dios les llamara mi pueblo. Ya no se asombraban de que Dios les dijera te amo, sino que hasta le decían, pues ¿en qué me amas? O sea, dices va, pero ni se ve. No había asombro. Y eso los llevó a endurecerse. Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado con esto. El evangelio es algo que debe de asombrarnos todos los días, siempre, ¿sí? Entonces, hay 4 cosas que deben de ser asombrosas para nosotros. Primero, estar unidos a Cristo significa que nuestra identidad está en Cristo. Más que cualquier otra cosa, nuestra identidad está en Cristo, ¿sí? Hoy en día la cultura define la identidad según diferentes cosas, según tu orientación sexual, según tu orientación política, según tu orientación cultural, porque también sucede, ¿sí? Según tu etnicidad, y eso es lo que la cultura impone como identidad, ¿sí? No, es que si tú eres derechairo, no, eres derechairo, no, ya chairo, ya, o sea, quiere imponer la identidad por tu manera de pensar, pero la Biblia nos enseña, no, tu identidad no tiene nada que ver con eso. Tu identidad central está en Cristo, ¿sí? Quiere decir, soy parte de Cristo, soy hijo de Dios, soy parte de la iglesia, soy parte de un cuerpo, esa es mi identidad, ¿sí? Todo lo demás debería de emanar de ahí. Mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vestir, con quién me relaciono, cómo me relaciono, debe de partir, debe de fluir del centro de mi identidad, ¿sí? Segundo, estar revestidos de Cristo quiere decir que nuestra relación con Cristo es íntima. Si tú piensas en tu ropa, ¿qué tan cerquita está la ropa de ti?
Pegada, exactamente. Incluso cuando llegue tu esposo, tu esposa o tus hijos y te den un abrazo, la ropa sigue estando más pegada a ti que esa persona, ¿sí? La ropa es lo primero que está, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que estamos unidos a Cristo, hablamos de que nuestra relación con Cristo es una de intimidad, ¿sí? Implica depender de Él y ser conscientes de Él en todo momento, ¿sí? ¿A quién le ha pasado que sales en la mañana de tu casa porque se te hizo bien tarde porque vas al trabajo y sales encuerado? A nadie, ¿verdad que a nadie nos ha pasado? Nunca. ¿Por qué? Porque entendemos que la ropa es algo fundamental. O sea, yo no puedo andar por ahí sin ropa, ¿sí? Es lo mismo con Cristo. Estar revestido de Cristo implica que siempre soy consciente de Él. Siempre. Estoy en medio de una situación, de repente se pasa algo, hay un problema, alguien me dice algo que no quería que me dijera, no me pide algo que yo no quiero que me pidan y que no tengo ganas de hacer. Pero soy consciente de que estoy revestido de Cristo y mi reacción, entonces, es en línea con esa nueva vestimenta, ¿sí? Con que soy parte de Cristo, estoy unido a Él, ¿sí? Tercero, estar revestido de Cristo implica imitar a Cristo, ¿sí? Llevamos 3. La primera es, nuestra identidad principal está en Cristo. Segundo, nuestra relación con Cristo es una de intimidad, ¿sí? Esto significa que dependemos y somos conscientes de Él. Es una relación íntima. La tercera es que imitamos a Cristo. La palabra o la frasecita aquí de revestirnos de Cristo es lo equivalente a lo que en el Antiguo Testamento se usa como caminar delante de Dios. No sé si recuerdas que en la genealogía dice que no caminó delante de Dios y que no vio la muerte, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que andaba en línea con el Evangelio. Sí, acuérdate que el Evangelio estuvo desde el principio, no había como que no, es que ahorita caminen esto y luego ya les voy a decir cómo, pero ahorita no, el Evangelio estuvo desde el principio, ¿sí? Entonces cuando dice el Antiguo Testamento caminar delante de Dios, es lo mismo que acá revestirse de Cristo, implica imitar a Cristo, implica exponer cada área de nuestra vida al Evangelio y cambiarla de acuerdo a su voluntad y con su espíritu. El Evangelio debe tocar todas las áreas de nuestra vida. Todas, ¿sí? Y por todas hablamos de todas, ¿sí? Porque generalmente frenamos el Evangelio en ética. Es decir, cuando venimos a Cristo, el primer punto, el más claro, es un punto ético, ¿sí? Y eso a veces. Pero el más claro es ética. Es decir, ya no robo, ya no he hecho mentiras, ya no esto, aquello, trabajo, ya. Pero lo frenamos hasta ahí, ¿sí? Pero el Evangelio también implica cómo educo a mis hijos. También implica cómo como, cómo duermo y cuánto duermo, si hago o no hago ejercicio, ¿sí? El Evangelio también toca cómo me relaciono con la gente, cómo hablo, ¿sí? Cómo no hablo, qué hago cuando estoy en mi casa solo, qué hago cuando estoy acompañado, ¿sí? El Evangelio implica todo. Y tú y yo tenemos que dejar que el Evangelio entre en todas esas áreas. Sí, cuando digo que debemos de dejar, me refiero a que debemos de buscar cómo el Evangelio toca esa área. ¿Qué dice el Evangelio respecto a esto? ¿Sí? Porque si no sé qué dice el Evangelio, ¿qué voy a hacer? Pues nada, ¿sí? Y cuarto, revestirnos de Cristo significa que somos aceptados por Dios, ¿sí? Decir que Cristo es nuestra ropa, es decir que a la vista de Dios somos amados por la obra y la salvación de Jesús, ¿sí? Estar revestidos de Cristo implica que somos aceptados por Dios. Este solo versículo, el versículo 27, implica una vida completamente nueva, ¿sí? O sea, ahí nada más en ese versículo 27 ya estamos viendo que el Evangelio implica no puedes vivir como vivías antes de venir al Evangelio. Y por no puedes no me refiero a que esfuérzate por cambiar tu vida, no. Es algo imposible de que suceda. Si realmente has venido a ser unido a Cristo, tu vida va a cambiar, porque ese es el poder del Evangelio, ¿sí? Acompáñame por favor a Romanos 6:4. A Romanos 6:4. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Exacto. Entonces, otra vez, bautismo, y dice, hemos sido sepultados, ¿sí?, por medio del bautismo en su muerte. Entonces, en el bautismo te sumerges y estás ahí haciendo esta sombra de, me morí, ya, estoy muerto, ¿no? Pero luego sales, y lo dice aquí, a fin de que como Cristo resucitó, o sea, el objetivo de esto es que así como Cristo resucita, y resucita para la gloria del Padre, así también nosotros, cuando salimos, ¿sí?, cuando hemos venido a nacer de nuevo, salimos ¿para qué? ¿Para qué nacemos de nuevo? Para la gloria del Padre, para que andemos en novedad de vida. Entonces, si yo digo que he venido a Cristo y he muerto con Él y lo he resucitado, he sido hecho una nueva criatura, pero esta nueva criatura no glorifica al Padre, entonces probablemente no me he muerto, ¿sí? Probablemente no he nacido de nuevo, ¿sí? Tal vez, solo como les decía al principio, creo en lo que Cristo hizo, creo en lo que la Biblia dice, creo, o sea, está bien, lo tomo, pero no he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque mi vida no glorifica al Padre, ¿sí? Entonces, primer punto, dijimos que era nuestra identidad respecto a Dios. Nuestra identidad respecto a Dios es la de hijos, ¿sí? Estamos revestidos de Cristo y en ese sentido nos convertimos ahora en hijos. Somos hijos de Dios, ¿sí? Ok, versículo 28 de Gálatas 3, versículo 28. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces Pablo presenta aquí tres categorías que dividen el mundo antiguo y que de hecho todavía dividen el nuestro. ¿Sí? Etnicidad, capacidad económica y género. ¿Sí? Te quiero leer, estas son dos frases. Una es de Sócrates, que obviamente representa el pensamiento griego de ese momento. Dice Sócrates, escribe sobre un hombre que este hombre da gracias a Dios y esto es lo que le agradece. Dice, gracias porque nací humano y no bestia, porque nací hombre y no mujer, y porque nací griego y no bárbaro. ¿Sí? Acuérdate que para los griegos, todo el que no fuera griego era bárbaro. ¿Sí? Entonces, este hombre griego le da gracias a Dios primero porque nace humano, ¿sí? Por su naturaleza, por su género en cuanto a la creación. Y luego porque nació hombre y no mujer, por su género. Y tercero, porque nació griego, ¿sí? Y no un bárbaro. Estás en cuestión de pirámide social, arriba, ¿sí? Griegos, bárbaros, ¿sí? Y esto mismo lo podemos ver en las bendiciones judías del primer siglo. Es una oración común, no es algo que una persona repetía, sino que era una bendición que estaba ahí como parte de la liturgia judía. Y dice, bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, porque no me has hecho extranjero, esclavo o mujer. ¿Sí? No me has hecho extranjero, es decir, alguien fuera del pueblo judío, esclavo, soy un hombre libre, o mujer, soy un hombre. ¿Sí? Entonces, estas categorías de etnicidad, género y capacidad económica dividían todo el mundo y lo siguen haciendo hoy. ¿Sí? Generalmente las barreras están en esos puntos, ¿sí? Lo que nos divide está en esos puntos. Entonces, sin lugar a dudas que Pablo escriba aquí, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, griego ni judío, es una declaración bastante revolucionaria, lo sigue siendo, ¿sí? Pablo dice que el evangelio implica que somos cristianos por encima de cualquier otro rol en la sociedad. Somos cristianos, que era lo que veíamos ahorita. Mi identidad principal es la de hijo de Dios, ¿sí? Hijo de Dios. Cuando hablamos de salvación, no hay ninguna diferencia entre nosotros. Ante la ley, somos transgresores, no podemos, ¿sí? Y ante el evangelio, somos personas necesitadas de gracia, la misma gracia. Sí, no es que yo necesite un poquito menos de gracia que tú o fulanito necesita un poquito más de gracia. No, somos idénticos. Ahora, sí es importante hacer el énfasis de que este versículo no significa que ya no existan distinciones, ¿sí? Dentro de la iglesia o de la comunidad. La iglesia no se convierte en una comunidad sin raza, sin clase y andrógina. O sea, no hay hombres ni mujeres, todos ahí. No, sigue habiendo distinciones, ¿sí? Así como Pablo viene a Cristo y no deja de ser judío, o sea, Pablo no dice, no, ya no soy judío, sigue siendo, ¿sí? Lo que sucede es que su identidad judía, su identidad cultural pasa a estar debajo de su identidad como hijo de Dios. Lo primero es, soy hijo de Dios, eso es lo más importante, eso es el top, eso es lo que me define, todo lo demás queda abajo, igual tú y yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú y yo venimos a Cristo
y no dejas de ser mexicano, ¿ah? Que te pregunten, oye, ¿de qué país eres? No, soy cristiano, soy de Cristo. No, o sea, eres mexicano, sigues siendo, vas a ser, sí, hasta que te mueras vas a ser mexicano. Espero. ¿Seguimos siendo empleados o empleadores? Cuando vienes a Cristo no dejas de ser un trabajador o un dueño de un negocio. Seguimos siendo hombres o mujeres cuando venimos a Cristo, ¿sí? Estar en Cristo implica unidad en la diversidad, es decir, todos somos diferentes y en esa diferencia, en esa diversidad estamos unidos, ¿sí? No se trata de borrar las diferencias para entonces todos están en lo mismo, así que esto sería lo que hace un culto. El culto borra toda diferencia a las personas y las pone a todas en el mismo estado pues ahora sí que vegetal, de no valer nada, de no entender nada, ¿sí? Para que ahora sí haya una unidad, una sola mente. No es el caso con el cristianismo. El cristianismo nos invita a ver nuestras diferencias y considerarlas para unirnos, ¿sí? Nuestras diferencias económicas no desaparecen. La esclavitud no fue abolida inmediatamente con la predicación del Evangelio. De hecho, si te acuerdas, Pablo da instrucciones para esclavos y para amos, y aun cuando en el caso de Filemón, que regresa, Pablo manda de regreso a Onésimo, no explícitamente le dice que lo haga un hombre libre, aunque está ahí en la enseñanza del Evangelio de manera clara. Pablo no dice, ya no debes de tener esclavos. Sí dice, trátalo como a mí, que implícitamente está diciendo, pues, o sea, no lo puedes tratar como un esclavo cualquiera, que está diciendo, pues, libéralo, ¿sí? Pero la esclavitud terminó mucho tiempo después, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque la enseñanza del Evangelio llevaba a eso eventualmente, en ese momento no era la intención del Evangelio hacer una revolución social. El Evangelio no implica en primer lugar un cambio social, implica en primer lugar ser hijos de Dios. Después va a haber cambios, si es que de verdad somos hijos de Dios, ¿sí? Vale también aquí la pena mencionar que creo que esta es la parte más utilizada para generar controversias, esto de no hay hombre ni mujer, que en el original cambia, o sea, tú y yo leemos así, pero en el original es diferente, dice no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre y mujer. El ni que está ahí en la parte de mujer literalmente es un y, no hay hombre y mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí al hacer no hay hombre y mujer? Cambiar la construcción del ni a i. Está haciendo un eco a Génesis, ¿sí? Específicamente a Génesis 1, donde dice que Dios creó al hombre y la mujer, ¿sí? Varón y hembra los creó, ¿sí? Es importante entender que tanto este concepto étnico, griego y judío, es cultural, ¿sí? Es una construcción cultural. A lo largo de la historia han cambiado las nacionalidades porque las naciones van transformándose, ¿sí? La construcción de esclavo y libre es una construcción social también, cultural. Es decir, alguien en algún momento dijo, eres menos que yo y pues vas a ser mi esclavo. Es una construcción social, no es algo que Dios pusiera. Sin embargo, la distinción hombre y mujer está en la creación, antes de la caída, ¿sí? Dios puso esta distinción como una forma fundamental de relacionarnos. No tiene nada que ver con las construcciones sociales ni culturales a lo largo de la historia. Está ahí desde el principio, ¿sí? Entonces, nuestro género, hombre o mujer, tiene implicaciones para nuestras responsabilidades únicas en la iglesia y en el hogar. Pero es un error pensar que porque soy hombre, valgo más, puedo más, tengo más capacidad, soy más, ¿sí? O que porque soy mujer, entonces lo único que puedo hacer es someterme y callarme y hacer lo que todo el mundo me diga, ¿sí? El Evangelio, y esto me gustó, si te fijas, Pablo no dice que son hechos hijos e hijas. Todos somos hechos hijos de Dios. No es que Pablo esté utilizando el masculino como un general, sino que recuerda que el concepto de hijo en el mundo antiguo implicaba recibir toda la herencia, recibir todo el honor, o sea, era el hijo. Y entonces cuando dice que tanto hombres como mujeres son hechos hijos, quiere decir que ambos son elevados al mismo estatus delante de Dios, tienen el mismo honor, ¿sí? Tienen la misma capacidad, a veces más las mujeres que los hombres, ¿sí? Pero esta distinción hombre y mujer sí tiene implicaciones para cómo nos relacionamos, no desaparecen y el Evangelio no las borra, ¿sí? Entonces, en resumen, aunque nuestras diferencias étnicas, sociales y de género continúan,
Estas distinciones no nos dividen, no determinan nuestra posición dentro de la familia de Dios. No somos idénticos o intercambiables, pero sí somos todos uno en Cristo. Literalmente aquí dice que somos todos una persona en Cristo, ¿sí? Entonces la iglesia se convierte en nuestra familia, y en esa familia no existen hijos de segunda clase, ¿sí? Ni porque yo sea más rico convierto al pobre en, si eres hijo de Dios, pero así como más, tú vete para allá, y tú o no te ves tan bien, o sea, él se ve así como que más caritón, más que él sea el que hable y el que predique y el que porque se ve bien, tú no, tú vete para allá, ¿sí? O porque eres mujer, tú vete para allá, que nadie te vea, tú no hables, tú no, ¿sí? Estaríamos errando, no hemos entendido el evangelio, ¿sí? Nuestra relación con los otros dentro del cuerpo se basa completamente en nuestra relación con Cristo, ¿sí? James Gunn, que es un comentarista, James Gunn, dice James Gunn, es que dice James G. Dunn, perdón, el que dirigió la película. Dice, debemos ver nuestra unidad en Cristo no como la abolición de todas las diferencias raciales, sociales o de género, sino como una integración de justamente dichas diferencias hacia una participación común en Cristo. Es unidad porque dichas diferencias dejan de causar orgullo, arrepentimiento o vergüenza y se convierten en medios para mostrar la diversa riqueza de la creación y gracia de Dios, tanto en la aceptación de todos como en las dádivas de cada uno. Sí, es decir, estas diferencias implican que yo voy a buscar cómo contribuyen al cuerpo para la gloria de Dios. Si yo soy una persona que tiene dinero, no va a venir a presumir que tengo dinero y tú no. Voy a ver cómo esta capacidad que Dios me ha dado contribuye al cuerpo, de manera que glorifique a Dios. ¿Sí? Si yo soy una persona que no tengo capacidad económica, no me voy a sentir menos, no me voy a sentir avergonzado de que no tengo tanto dinero como los demás, es que es una iglesia de ricos. No, ¿sí? Yo también tengo cosas que Dios ha puesto en mí, ya sean talentos, ya sean habilidades, ya sea conocimiento, ya sea tiempo, no lo sé. Y voy a buscar cómo eso, o incluso mi situación de falta de capacidad económica, glorifica a Dios y contribuye al cuerpo, ¿sí? Lo mismo hombre-mujer, lo mismo mexicano, americano, inglés, francés, lo que sea que te encuentres, ¿sí? Todo esto tiene que venir al cuerpo de Cristo para decir cómo a través de esto glorifico y edifico al cuerpo, ¿sí? Por último, y esto sí me gustaría hacer el énfasis, entender que somos un cuerpo, literalmente una sola persona, implica que no podemos decir ellos, esa gente, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que dentro de la iglesia, y esto creo que es común y que todos hemos caído de alguna u otra forma. No, es que ellos, no sé, no saben educar a sus hijos. No, es que ellos no leen la Biblia. No, es que ellos no saben nada. O sea, nomás dicen que saben, pero son bien soberbios, no saben. ¿Sí? Pero cuando yo hago esa distinción, ellos, estoy partiendo lo que Cristo ha unido. ¿Sí? El Evangelio dice, son un solo cuerpo. Entonces, cuando yo voy a decir, es que esos hermanos me caen bien gordos porque son bien sangrones y presumidos, y hay que cambiar, hay que decir, me caigo bien gordo porque somos bien sangrones y presumidos. O sea, somos. ¿Por qué somos? Porque literalmente la Biblia dice que somos una sola persona, un solo cuerpo. Cuando yo hago la distinción de que no, ellos me caen bien gordos, ellos no saben, ellos son bien soberbios, cuando hago esa distinción, estoy partiendo lo que Cristo ha unido, se supone, ¿no? Y entonces yo tengo que tener cuidado, y este mensaje es uno que debemos recordar todo el tiempo, ¿sí? En nuestro corazón, en realidad todos somos muy buenos legalistas, ¿sí? Y de tiempo en tiempo creemos que hay cosas que tú y yo, o que yo, Aaron, hago muy bien, o sea, hay cosas en las que yo obedezco a Dios súper bien, o eso creo yo, ¿verdad? Y entonces empiezo a tomar esto y a medir a todos los demás respecto a eso que yo, según, hago muy bien, ¿sí? Ya sea como me he visto bien cristiano, ¿sí? Todos los demás, no sabes, parecen paganos, o leo un chorro de la Biblia y de libros y no sabes cuánto leo, nadie lee, o sea, aquí nadie lee, o sea, nadie le importa, nadie le interesa estudiar, a nadie, pero yo leo, no sabes cómo leo, ¿sí? Y entonces empiezo a compararme en lo que según yo hago muy bien, ¿sí?
O, no, es que yo a mis hijos los tengo bien educaditos, es que mira cómo no, si vieras a la familia de la iglesia, ¿cómo tienes? Les digo, no, pues feos que son, no sabes, ¿sí? Y entonces empiezo a crear ¿sí? Pero en realidad yo debería decir, híjole, cómo todos nos equivocamos, ¿no? Y cómo como cuerpo fallamos. Y entonces debería de buscar la manera de ayudar a los demás que están alrededor mío. Y también de ser ayudado, porque si yo busco nomás ayudar, porque yo soy bien pro, sigo creando la misma distinción. Sí, yo soy bien pro, todos los demás necesitan mi ayuda, porque no sabes. Sí, sigo creando esta distinción. Sí. Y el Evangelio me llama a todos somos uno. Sí. Si uno se duele, todos se duelen. Si uno se goza, todos se gozan. Pero también implica que si uno falla, todos estamos participando de esa falla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de lo que está aquí, de la comunidad, de la iglesia que Dios ha provisto, y debemos de cuidarnos unos a otros, ¿sí? Okay. Versículo 29. Cierro en este pedacito, versículo 28. Identidad respecto a la comunidad. Somos hijos, mismo que respecto a Dios, pero aquí implica que somos iguales y que somos todos una misma persona. No hay ninguna separación. Aunque hay distinciones porque se mantienen, no hay separación, ¿sí? O no debería haber, ¿sí? Y esto debe estar ahí en mi mente y en mi corazón todo el tiempo, ¿sí? Ahora, versículo 29. Dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En este versículo, Pablo ahora sí que cierra, hace un círculo completo, ¿no? Ya llegó al mismo punto, son descendencia de Abraham. Sí, son de Cristo, son descendencia de Abraham, ¿sí? Y cierra aquí entonces su argumento de esta parte de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí empieza todo el pacto de Abraham y empieza a explicar cómo la ley no cambia este pacto. Y cierra en este pedazo. Sí, son de Cristo, son de Abraham, ¿sí? Y entonces literalmente dice que somos parte de Cristo, ¿sí? Si ustedes son de Cristo, literalmente, si ustedes son parte de Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa, ¿sí? En este versículo, lo que podemos ver es que Pablo regresa como hasta el principio de la historia, ¿no? Hasta Abraham, allá bien atrás. Y lo que hace es conectar a los cristianos con lo que sucedió muchísimo tiempo antes, ¿sí? En la historia de la iglesia. En ese sentido, tú y yo tenemos que reconocer que lo que respecta a la historia, también tenemos una identidad. ¿Cuál? La de una familia que ha estado en la tierra a través de muchísimos años, ¿sí? No es que hoy por hoy hay una iglesia que está desconectada de la iglesia de hace 100 años, o de hace 200 años, o de hace 500, o de hace 1000, ¿sí? Eso sería otra vez negar el Evangelio. Soy parte de una familia que ha estado existiendo desde el principio de la creación, ¿sí? Y por eso es que tú y yo, aquí en la iglesia, escuchas mucho esto de que y Calvino dijo, y Lutero dijo, o Agustín dijo, o Crisóstomo. ¿Por qué regresamos tanto a estas personas? Porque es importante que tú y yo sepamos que la fe y las creencias que tenemos no son modernas. No están ahorita saliendo así como que, no, esto es lo nuevo, o sea, esto está in, antes ya no, ahorita. No es moderno, ¿sí? No buscamos modernizar nada. Lo que buscamos es estar bien arraigados, ¿sí? Que nuestra enseñanza sea clara, que va bien atrás en la historia de la iglesia, ¿sí? Por eso volvemos hacia allá. Es muy fácil decir, no, pero es que esos ya fueron antes y fueron hombres y pues ya, o sea, son hombres nomás. Pero cuando tú y yo decimos eso, corremos un riesgo, porque si vamos a descartar a todos los hombres a través de la iglesia, perdemos el canon bíblico. Fueron hombres los que cerraron el canon bíblico, que dijeron, esta es la Biblia, ¿sí? Todo lo que no esté aquí no es palabra de Dios, ¿sí? 2, pierdes la Trinidad. La palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Escritura. Sin embargo, fueron hombres los que ante la falsa enseñanza dijeron, no, espérate, la Biblia enseña algo muy claro y le vamos a poner un nombre, le vamos a poner Trinidad, ¿sí? Perdemos también la doctrina de que Cristo se hizo completamente hombre. No era un poquito hombre, mitad, no, era completamente, porque esto también fue algo que hombres a través de la historia generaron en defensa de la iglesia.
Entonces, entre muchas otras, pero creo que esas 3 son suficientes para decir, si yo rechazo a los hombres porque son hombres, estoy en riesgo de perder muchas cosas que Dios hizo a través de estos hombres, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nuestra identidad en respecto a la historia, hablamos de que somos parte de una familia que ha existido durante muchos siglos y que ha contribuido para la fe que tú y yo hoy profesamos. Y entonces, lo que enseñamos, debemos de ser capaces de voltear hacia atrás y encontrar estos principios ahí mismo, ¿sí? Principios, ojo, porque cada una de estas personas enfrentaba situaciones diferentes en su cultura y obviamente llevaban la Biblia a esas situaciones, ¿sí? La aplicación era diferente, pero el principio es el mismo, está en la palabra. Y yo tengo que encontrar esos principios. Si no puedo ir hacia atrás para encontrar los principios, entonces estoy teniendo una fe moderna. Y una fe moderna es una fe mala, ¿sí? La Biblia no me llama a modernizar nada. La Biblia me llama a volver hacia atrás, ¿sí? Me llama a mirar hacia lo que Dios ha hecho y ha estado haciendo durante toda la historia del mundo, desde el principio. Y de ahí, fijar principios que apliquen a la cultura de hoy, ¿sí? Pero los principios se fijan en lo de atrás, no en lo de hoy, ¿sí? Entonces, en conclusión, debemos reconocer que nuestras acciones no nos hacen santos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser santos, sino que somos santos en Cristo, ¿sí? No hay nada en nosotros que podamos ofrecer para mejorar nuestro estatus delante de Dios. No es que yo soy hombre y leo mucho y educo a mis hijos bien padre y ayuno 5 veces y oro todos los días y leo la Biblia todos los días y eso ya como que me hace... Todos están aquí y yo estoy acá, o sea, nivel de unción más 5, ¿sí? Evolucioné. No, para nada, ¿sí? Para nada. Soy igual que todas las personas, ¿sí? Así ores mucho y leas mucho la Biblia y estudias mucho, no te vuelves alguien mejor. ¿Por qué? Porque tu vestimenta es Cristo. ¿Crees que puedes mejorar a Cristo? No, evidentemente no. Sí, lo que hago, otra vez, lo hago porque soy hecho hijo. Y como hijo, quiero conocer al Padre que me adoptó. Quiero saber qué es lo que le agrada, qué es lo que Él ha dicho que va a funcionar para mi bien, porque hemos hablado de que el Evangelio tiene implicaciones, pero esas implicaciones no son una serie de reglas que si las rompes, ya no eres hijo. Más bien son una serie de principios que te dicen, si haces esto, te va a ir bien. ¿Sí? No te va a ir bien en el sentido de que todo te va a salir bien, sino que aún en medio de las dificultades hay esperanza, ¿sí? Hay paz, hay tranquilidad, ¿sí? Vas a sentirte seguro. Estos principios funcionan para eso, ¿sí? Debemos de reconocer que es solo en nuestra unión con Cristo, a través de la fe, que somos aceptables ante Dios. No hay nada más. Que esta unión establece nuestra identidad respecto a la comunidad y en la historia. Somos hijos de Dios por igual, miembros unos de los otros, y este es un concepto muy interesante porque es miembro uno del otro. Pertenecemos a Dios, pero también pertenecemos a la iglesia, ¿sí? En algún sentido pertenecemos unos a los otros, ¿sí? Que esto es lo que Pablo dice en Corintios: yo con gusto desgastaré mis cosas y aún yo mismo me desgastaré, ¿sí? Por amor a ustedes, ¿sí? Y lo dice, aunque amándolos más, ustedes me amen menos, ¿sí? No es por lo que recibo de ustedes que estoy haciendo esto, es porque somos un solo cuerpo, ¿sí? Y me gusta esta analogía porque la podemos entender muy claro. ¿Quién de aquí considera que lleva una dieta balanceada de lunes a domingo? ¿Comes a tus horas? Bien, brother, bien, ¿no? Comes a tus horas, comes tus 5 comidas al día, no le echas coca, no le echas acá nada de dulce, ¿no? Yo creo que los menos, ¿sí? Bien, sí. Pero tu cuerpo sigue funcionando. Y de hecho sigue funcionando a pesar de eso, ¿sí? Exacto, le mete sobre marcha, o sea, el cuerpo dice, no inventes, este compa, no sé qué tiene, le está metiendo bien, trabájale, o sea, dale, porque si no nos morimos todos, trabájale, ¿sí? Y tú acá pues no sientes nada, dame otra coca, no, échame un pan, y no, pan con coca, ahorita lo sope. Entonces, eso es lo que tú y yo debemos de hacer respecto al cuerpo de la iglesia, ¿sí? A veces el cuerpo de la iglesia parece no valorarnos, ¿sí? En el sentido de que igual nadie te da un cumplido, nadie te dice nada bonito, pareciera que nadie se preocupa por ti. No importa, yo funciono dentro del cuerpo y lo edifico, no porque crea que la gente dentro del cuerpo se lo merece, sino porque ni yo me lo merezco,
yo no me merezco ser contado dentro del cuerpo. ¿Sí? Y en el asombro de esa declaración y de esa obra de Dios, funciona. Al igual que mi cuerpo funciona, aun cuando yo le sigo echando, porque tu cuerpo bien podría decir, no, pero pues si te quieres morir, pues muérete, va, o sea, yo estoy aquí jalando y tú sigues echándole. Pero no funciona así. El cuerpo deja de funcionar hasta que ya no puede funcionar. Cuando le es imposible seguir manteniendo ese ritmo, deja de funcionar, ¿sí? Entonces, como cuerpo, como hijos de Dios, como parte de una familia a través de toda la historia, debemos de nutrirnos unos a otros, debemos de cimentarnos, ¿sí?, en eso que la familia que nos ha precedido ha puesto, y debemos de glorificar al Padre. Hemos nacido de nuevo, o sea, hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él para andar en novedad de vida, para glorificar al Padre, ¿sí? Ojo que todo esto es solo a través de la unión con Cristo, ¿sí? Y Cristo nos invita, ven, ¿sí? Y la invitación ahora sí que es para todos, ven, ¿sí? Cree solamente. ¿Se recuerdan que hace algún tiempo decíamos, ¿qué debo hacer para ser unido a Cristo? Y la respuesta es, cree, solamente debes creer, no hay nada más, ¿sí? Pero otra vez creer en esto que estamos hablando, no creer todo esto es verdad, sino creer en, es decir, mi fe está totalmente depositada en Él, yo estoy en Él, todo lo que sale emana de Él, ¿sí? Mi vida es una vida que glorifica al Padre, esa es la evidencia de que he creído.